¿vale? Ya está grabando. Y entonces, pues esa es la situación. Con el profe Ricardo y como les comentaba, pues esta clase es independiente de la de él, pero como yo les comentaba también, yo dependo también de las clases de él. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando ustedes vean una clase teórica, cuando ustedes estén viendo sus clases teóricas, pues vengamos acá y resolvamos ejercicios pues correspondientes a los mismos temas, ¿vale? No nos podemos adelantar a lo que esté viendo el profe Ricardo, por supuesto, porque nos perdemos y tampoco nos podemos quedar muy atrás. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo de la clase, enseñar a hacer ejercicios, resolver ejercicios, aclarar dudas, por supuesto. Aquí pueden preguntar lo que ustedes quieran, pueden simplemente encender su micrófono y preguntar, ¿vale? No hay ningún inconveniente con eso. Por supuesto, con toda confianza, no hay ningún problema. Simplemente encienden el micrófono, preguntan si tienen alguna duda, si no entendieron un punto y repetimos otra vez. Y bueno, esa es la cuestión. Muchachos, antes de que me olvide, pasa lo siguiente. Antes de que me olvide, pasa lo siguiente. Hace un momentico llegó un correo de la universidad en donde dice que ni mañana ni pasado mañana hay clase. ¿Listo? Entonces, pues hace un momentico llegó ese correo, de tal manera que deben estar pendientes de su correo electrónico porque seguramente los docentes van a comenzar a escribir. El correo dice que los docentes van a estar ocupados tanto el martes como el miércoles, el 12 de octubre y 13 de octubre, y que estos días no habrá clase. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta, estar pendiente de su correo electrónico porque seguramente los otros profesores van a comenzar a escribirle y todo eso. ¿Listo? Y por supuesto que no hay clase es porque hay unas actividades a los que se les invita también pues participar, ¿no? De hecho, aquí tengo el, el, el correo electrónico y entonces dice, los días 12 y 13 de octubre se realizarán los claustros tanto de docentes de planta como del departamento, como de estudiantes en cada carrera. Entonces también los invitan a ustedes, puesto que como son reuniones también de estudiantes de cada carrera, pues se los invita a ustedes, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces simplemente pues para que lo tengan en cuenta y por si de pronto pues reciben los correos de que mañana y pasado mañana no hay clase. ¿Listo? Entonces simplemente eso antes de que me olvide. Ahora bien, para trabajar, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces quiero comentarles lo siguiente. Vamos a trabajar de la siguiente manera. He creado para ustedes un Classroom. Aquí está abierto ese Classroom. Ese Classroom en este momento está completamente vacío. No he puesto absolutamente nada. ¿Listo? Pero aquí en la parte izquierda del Classroom, ustedes van a encontrar el link para las clases que hacemos en Meet. ¿Listo? Este link, este que dice Meet aquí en la izquierda, es exactamente el mismo que les envié por correo electrónico, pues, de tal manera, pues, que aquí también lo pueden encontrar, ¿vale? Entonces, este link es el mismo que les envié por correo electrónico. Aquí nos unimos a la clase, pues, en el horario de clase dado, nos unimos a través de ese enlace y bueno, ese link de Meet, ese link es, digamos que entre comillas, provisional, en el sentido de que, bueno, yo hace ya algunos meses intenté dar clase a través de Meet, al final me cometí algunos errores, no grababa bien, al final pues tenía algunos problemitas con Meet y terminaba cambiando ese enlace de Meet por un enlace de Zoom. Entonces, si todo sale bien, si todo funciona como debe funcionar, pues vamos a mantener el enlace que estamos ahorita conectados, lo vamos a mantener hasta el final del semestre. Si todo funciona bien, mantenemos el enlace. Si vemos que comienza a fallar, si vemos que no graba bien las clases o algo, entonces simplemente yo quito este enlace de Meet de aquí y creamos un enlace de Zoom que es un poco más estable a mi parecer. Y bueno, entonces trabajaríamos por Zoom. Este enlace de Meet me gusta solamente porque pues está, digamos que está enlazado directamente con Classroom, entonces pues por eso es la única, digamos, la única característica que tiene que me gusta este enlace de Meet. ¿Listo? Ahora bien,
En la segunda parte, he puesto aquí, pues, en trabajo en clase, he puesto una serie de secciones. Esta serie de secciones, a ustedes en este momento, yo creo que no debería aparecerles, puesto que no tienen ni un solo archivo. ¿Listo? Entonces, a ustedes seguramente no les aparece nada. Pero entonces, esta serie de secciones que he puesto aquí es para que las vamos llenando conforme, pues, vamos necesitando y conforme, pues, vamos avanzando en el curso. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en link para las clases, pues voy a adjuntar el mismo link que tenemos de Zoom en este momento acá. Voy a ponerlo aquí por si de pronto hay dudas. Y si llegamos a cambiar de link por uno de Zoom, entonces pues actualizaría aquí y va a aparecer aquí entonces es el link de Zoom para las clases. ¿Listo? Entonces ahí iría esa parte de ahí. Estos horarios de monitorías, bueno, el horario de monitorías, de pronto el profe Ricardo les comentó, el curso de matemáticas básicas tiene unos tutores, esos tutores son estudiantes de últimos semestres de pregrado, de pronto ustedes ya los conocen. Esos tutores son encargados de establecer unos horarios en el que ustedes tienen pues para ir a preguntar, para aclarar dudas, para que les ayuden a resolver algunos ejercicios, bueno, para diferentes actividades tienen a esos tutores, ¿listo? Es muy, muy, muy importante asistir a esas tutorías. Es muy importante que ustedes asistan. Ese espacio de las tutorías, créanme que se ha peleado mucho con la universidad para que asigne ese espacio. Es mucho dinero el que la universidad mete pagando tutores y bueno, siempre la pelea está en que la universidad dice que no hay presupuesto, que no hay plata para pagar a todos los tutores y bueno, siempre la pelea ha estado ahí. El caso es que si no se aprovecha estos espacios, si no uno no asiste a tutoría, si no va a tutoría, pues se corre el riesgo de que la universidad cada vez pues les merme intensidad y llega un momento en el que pueda desaparecer. Entonces no hay que dejar perder estos espacios, ¿listo? Hay que de alguna manera aprovecharlos. Ellos brindan unos horarios, ellos dicen, vamos a atender tales días a tales horas, entonces esos horarios pues yo los pego aquí y de tal manera que ustedes los tienen pues también a la vista. ¿Listo? Entonces eso va aquí. Horarios de tutoría van acá. Los videos de las clases, por supuesto, lo que estamos grabando en este momento y todas las clases que grabemos las vamos a colocar aquí. Entonces eso pues también lo vamos a llevar ahí la cuenta. Notas de clase. Entonces aquí vamos a hablar de lo siguiente. Aquí en notas de clase voy a adjuntar las diapositivas con las que está trabajando el profe Ricardo. El profe Ricardo me comentó que estaba trabajando con unas diapositivas de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, voy a juntar todas esas diapositivas aquí por si de pronto pues algún día también las necesitan, pues, y seguramente saben de dónde descargarlas y todo eso, pero igual las voy a juntar aquí por si de pronto. ¿Listo? Talleres y tareas. Bueno, aquí en talleres y tareas voy a adjuntar entonces los talleres principales con los que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Qué son los talleres asociados a las diapositivas que les decía hace ratico? Resulta que voy a buscarlos, de hecho, para que los veamos. Voy a buscarlos a través de Google, que es como más fácil. Entonces pongamos matemáticas básicas, UNAL. Vamos a ver, miren que aquí en la primera paginita que tenemos en Google que puse matemáticas básicas UNAL, aparece, ¿cierto?, la página acerca del curso de matemáticas básicas de la Universidad Nacional. Y aquí les aparece dos cursos básicamente, el de precálculo y el de matemáticas básicas como orientado más a las facultades de salud. Entonces, aquí en el de precálculo están los temas que vamos a ver absolutamente todo. Y acá abajo en la parte inferior aparecen las clases y aparecen los talleres, ¿cierto? Seguramente esto los explicó el profe Ricardo, pues, pero vale la pena mencionarlo de nuevo. Aquí en las clases, si yo abro un documento de esto, están las diapositivas que les mencionaba. Estas son las diapositivas con las que va a trabajar el profe Ricardo, que son las diapositivas oficiales del curso de matemáticas básicas de la Universidad Nacional. Él va a sacar toda la teoría de aquí y bueno, lo que les comentaba es que esas diapositivas
tienen asociadas este taller o estos talleres de acá de la parte derecha. Estos talleres van a ser los principales talleres del curso. Quiere decir eso que, bueno, va a ser nuestro eje central de las clases, pero por supuesto no es el único que ustedes pueden desarrollar, ¿no? Puede ser que un estudiante venga y diga, no, yo no quiero resolver solamente estos talleres de la Universidad Nacional, sino que quiero hacerlos de otro libro y pues eso es bienvenido también, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Listo? Entonces, aquí está el taller, por ejemplo, taller número 1, que es el que tenemos que comenzar a trabajar hoy, puesto que estamos apenas empezando, y también está el solucionario. Entonces, también hay un PDF con las soluciones del ejercicio. ¿Listo? Este solucionario, pues obviamente no es para que ustedes lo tomen al pie de la letra, es decir, por supuesto que un solucionario sirve, un solucionario ayuda mucho, pero si nos quedamos solamente con el solucionario, pues no vamos a hacer nada. La idea es que entre todos resolvamos paso a paso los ejercicios, entre todos veamos cómo funciona todo eso, ¿cierto? Y el solucionario simplemente sea una guía para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Entonces, el solucionario pues no lo podemos tomar como, digamos, principal, sino que simplemente será una guía para saber si lo que estamos resolviendo en los ejercicios está bien o está mal. ¿Listo? Entonces, solucionario está ahí, todos los puntos tienen solución, ¿vale? Y aquí está el taller. Y este va a ser el taller principal. De hecho, pues, en cuestión de libros de matemáticas básicas o de precálculo, hay muchísimos libros. Entonces, esa es la situación, ¿no? Por eso les decía que, puede ser que ustedes no se queden solamente con este taller, sino que pueden adquirir otro taller o pueden estar hablando de otro taller, porque pues igual es factible. ¿Listo? Encontrarse talleres de matemáticas básicas es muy fácil. ¿Listo? No sé, muchachos, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan hasta ahí? ¿Está todo claro entonces para todos? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, parece que está todo claro. Entonces, lo siguiente es cómo vamos a evaluar este curso. ¿Qué vamos a hacer para sacar esa nota de esta parte del taller? ¿Listo? Entonces, quiero comentarles. Yo evalúo este curso de dos formas. Evalúo este curso con quizzes y con tareas. ¿Listo? Entonces, no les voy a decir que vamos a hacer un quiz todas las semanas porque posiblemente no nos alcance el tiempo. De hecho, dentro de 8 días ya es festivo, ¿cierto? Entonces, dentro de 8 días ya no nos veríamos, sino que ya sería dentro de 15 días y así sucesivamente. Entonces, es difícil, pues, decirles que vamos a hacer un quiz cada 8 días. ¿Listo? Pero vamos a hacer un quiz, digamos, en el total del curso, vamos a hacer unos 4 quizzes por ahí, más o menos cada 15, cada 3 semanas haremos un quiz, de tal manera pues que yo les anuncio, por supuesto, con anticipación qué semana tendremos quiz. ¿Listo? El quiz pues será un examen cortico, es un examen de media hora, se les hace el examen, se les pasa el link para que resuelvan el examen y bueno, media hora para resolverlo y listo, ¿vale? Y la otra forma, como lo evalúo también, es con tareas. Entonces, yo les puedo colocar una tarea, un taller. Por ejemplo, supongamos, ustedes son cerca de 40 estudiantes, si no estoy mal. Yo miré la lista y eran como 40 estudiantes. Entonces, por ejemplo, se podría colocar un taller, supongamos, de 20 puntos y que cada uno de ustedes, por ejemplo, tenga que resolver 2 puntos. Y bueno, ahí podríamos hacer una tarea de ese estilo. ¿Listo? Entonces, serían las dos maneras como vamos a actuar en este taller. Entonces, no olviden, quizzes y tareas. Quizzes y tareas. Para el caso de las tareas, entonces, como yo les digo, les envío una lista de ejercicios y les envío pues la lista de estudiantes también con los respectivos ejercicios que deben trabajar. Entonces, por ejemplo, en la lista un nombre de aquí de los que están presentes, por ejemplo, Cristian, por ejemplo, Álvaro. Entonces, por ejemplo, en la lista de estudiantes dice, Cristian debe desarrollar, por ejemplo, supongamos el ejercicio 1 y el ejercicio 7.
Álvaro dice, debe desarrollar el ejercicio 2 y el ejercicio 15, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿listo? Está toda la lista con los ejercicios que van a trabajar. Una vez hecho eso, entonces ustedes desarrollan sus ejercicios en hojas de blog o en hojas de cuaderno, pues, de manera clara, de manera precisa, haciendo todas las operaciones que hay que hacer, haciendo todos los pasos matemáticos y todas las justificaciones que hay que hacer. Y una vez hecho eso, pues entonces toman una foto o escanean, en el mejor de los casos, el documento. Y bueno, esas imágenes las acomodan en un archivo Word, ¿cierto? Las colocan en orden para pues yo tampoco irme a perder sin saber en qué orden van las fotos. Las acomodan ahí en un archivo Word y ese archivo Word, pues, según las indicaciones que se den en ese momento, lo pueden subir aquí a Classroom o enviar por correo según las indicaciones que se den en ese momento. ¿Listo? Entonces, cuando se vaya acercando la hora de la tarea, por supuesto que todo eso que les he dicho aquí rapidito, vuelvo y se los comento ahí, vuelvo y les comento cómo va a ser la metodología para entregar las tareas, no se preocupen por eso, eso se los mando en un correo electrónico, pero entonces lo que comenté aquí es la idea principal. La idea principal es que hacen los ejercicios escritos a mano en hojas, toman fotos, escanean y bueno, esas fotos, esos escanes, son los que mandan aquí al Classroom. ¿Listo? Esa es la idea básica del asunto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, muchachos, aquí creo que no se me escapa ningún asunto todavía. Si tienen preguntas, si tienen dudas, no duden en hacerlas. Me comentan y cualquier cosa, pues no hay problema. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas, nada tampoco. Bueno, entonces, vamos a empezar ahora sí oficialmente. Recuerden entonces nuestras diapositivas que nos corresponden, lo que nos corresponde para esta primera parte. Estas son estas diapositivas correspondientes a la parte de conjuntos. Quiere decir entonces que con el profe Ricardo deben estar viendo conjuntos. ¿Listo? Deben estar en esa parte de aquí. Y pues como ya les mencioné, ese diapositivas de conjunto tiene asociadas este taller número 1 que tiene que ver con conjuntos y sistemas numéricos de la Universidad Nacional. Por supuesto que hay muchos libros que les pueden ayudar. Un libro que les puedo recomendar también muchísimo, muchísimo que les puede ayudar en su curso, voy a abrirlo por acá, un libro que les pueda servir mucho a ustedes, por ejemplo, en precálculo, es el libro de Alan Dorfer. Este libro de aquí, voy a abrirlo, ahí se demora de pronto unos segunditos porque está en la nube, entonces se demora unos segunditos en abrir de pronto, pero este libro es un libro clásico en cuanto a un curso de matemáticas básicas de la universidad, ¿listo? Es el libro que casi todas las universidades usan y es el libro, de hecho, en el que está inspirado, pues, las diapositivas que tienen allá. Este libro de matemáticas universitarias, cuarta edición, de Alan Dorfer, es un libro clásico, clásico, clásico. Está muy bien explicado y están los mismos temas que vamos a ver nosotros en este curso de matemáticas básicas. De hecho, aquí en este libro de Alan Dorfer comienzan con teoría de conjuntos. Aquí está, es el capítulo 1. Aquí está todo lo que tiene que ver con teoría de conjuntos. Luego pasa a un capítulo de lógica. Este capítulo de lógica hay algunos profesores que lo hacen, hay algunos profesores que no lo hacen. Ya depende del profe Ricardo cómo decida trabajar. Pero este capítulo de lógica, pues, si se hace, pues hacemos el taller de acá también. Y bueno, si no se hace, pues simplemente lo pasamos. Luego siguen números, que es lo que sigue en nuestra guía de temas común y corriente. Entonces aquí están sistemas numéricos. Y luego comenzar con álgebra, ¿listo? Con álgebra básica, exponentes y radicales, ecuaciones, inecuaciones, polinomios, todos esos temas, pues, son los que vamos a ver. Por tanto, entonces, este libro de Alan Dorfer es totalmente recomendado. Si quieren tener un libro que explique bien, que tenga buenos ejercicios, unos ejercicios de nivel, entonces este libro totalmente recomendado también. Como ya les dije, las diapositivas, de hecho, están inspiradas en este libro, entonces, por ahí puede
también encontrar ejercicios buenos en esa parte de acá. ¿Listo? Entonces, esa es como la recomendación también ahí. Voy a ver si este libro se los puedo subir y quedaría también ahí en el Classroom. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vimos esa parte de acá. Ahora sí, voy a descargar este archivo para que quede más fácil. Acá de pronto se me dificulta un poquito. Aquí. Listo. Entonces, aquí está el taller que vamos a trabajar o vamos a revisar el día de hoy. Entonces, miren bien, es el taller número 1 correspondiente a conjuntos y sistemas numéricos. ¿Listo? La idea es que, como ya les decía, ustedes desarrollen absolutamente todos los puntos de este taller. Todos los puntos de este taller les van a ir ayudando para resolver el parcial pues, que tengan con el profe Ricardo. Y pues en esta clase nosotros lo que hacemos es ir explicando e ir resolviendo algunos ejercicios de aquí y bueno, de otros libros si en el caso de que sea necesario. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo de qué se trata este asunto. Voy a abrir algo para copiar la pantalla y voy a abrir un OneNote para poder hacer algunos gráficos acá. Listo. Voy a cerrar esto un poquito y de pronto hasta un Paint para resolver esto. Listo, ahí ya abrí todas las ventanas que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, dice así. Vamos a ver. El primer ejercicio dice, sea U el conjunto de los estudiantes de la Universidad Nacional. Considere los siguientes subconjuntos de U. Entonces, A es el conjunto de los mayores de 20 años, o el subconjunto de los mayores de 20 años. B es el subconjunto de las mujeres. Y C es el subconjunto de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, muchachos, si uno quiere ir a resolver un ejercicio de estos, si uno quiere tener claro cómo funciona un ejercicio de estos, lo primero es caer en cuenta de que nos están diciendo ahí, de que el conjunto universal, que mi universo es el conjunto de los estudiantes de la Universidad Nacional. ¿Listo? Ese es mi universo. Ahí van a estar viviendo, pues, todos los elementos de mi conjunto. Quiere decir eso, que me están diciendo de que U, ¿cierto? De que U es el conjunto, ¿cierto? Es el conjunto de los estudiantes de la Universidad Nacional, ¿cierto? U es el conjunto de los estudiantes de la Universidad Nacional. ¿Qué es lo que me están diciendo ahí? Me están diciendo que si alguien me dice, escriba ese conjunto por extensión, es decir, haga un listado de los elementos de ese conjunto, entonces yo tengo que hacer un listado de cada uno de los estudiantes de la Universidad Nacional. Es decir, si alguien me dice, escriba ese conjunto por extensión, haga un listado, pues entonces yo tengo que comenzar, por ejemplo, escribiendo el nombre de cada uno de ustedes. Por ejemplo, ahí va a estar, por ejemplo, Álvaro Bejarano, por ejemplo, Ana María Acevedo. Entonces, todos los nombres de cada uno de ustedes va a estar ahí. Entonces, si me dicen escríbalo por extensión, entonces está Ana María, por ejemplo, ¿cierto? Está Álvaro, está Cristian, y bueno, cada uno de los estudiantes de la Universidad Nacional, pues va a estar ahí escrito. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que bueno, ese es mi universo, de ahí yo no me puedo salir, eso es todo lo que existe para el conjunto U, son los estudiantes de la Universidad Nacional. Cuando me dicen eso, pues hay un problema grande y es que pues yo no los puedo colocar por extensión, o bueno, pues tomaría demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, ¿no? Son miles y miles de estudiantes de la Universidad Nacional que, bueno, prácticamente imposible hacer un listado de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que uno hace? Pues usualmente escribe ese conjunto es por comprensión. Entonces, cuando hago por extensión es hacer un listado de los estudiantes, ¿no? Esto es extensión. Extensión. Esto es escribirlo por extensión. Si lo hago por comprensión, pues entonces será
colocar una característica que tengan los elementos de ese conjunto. Entonces, por comprensión podría ser, por ejemplo, algo así. U, el conjunto universal, será el conjunto de los X, tales que X es estudiante de la Universidad Nacional. Esa sería otra manera de escribir el mismo conjunto, solo que aquí lo estamos escribiendo por comprensión, ¿cierto? Comprensión. Entonces, algo que puede ser escrito en miles de páginas, que es el listado de todos los estudiantes de la Universidad Nacional, por comprensión queda escrito en un solo renglón y significa exactamente lo mismo. Miren lo que dice. Por comprensión dice, el conjunto U, el universal, es el conjunto de todos los X, es decir, de todos los elementos X, tales que esos dos punticos se leen, ¿no? Esos dos punticos se leen tales que, o que cumplen que, también uno puede decir. Entonces, esos dos punticos se leen, ¿no? Es importante colocarlo por eso. Entonces, el conjunto U es el conjunto de todos los X, tales que X es estudiante de la Universidad Nacional. Ese conjunto U escrito por comprensión solamente es un rengloncito y es exactamente igual al anterior escrito por extensión que, bueno, tomaría miles de renglones. Entonces, miren la ventaja de uno poder escribir bien un conjunto. Aquí nos ahorramos un montón de tiempo y espacio y es exactamente el mismo. Quiere decir que si nosotros hacemos un diagrama sagital de eso, si hacemos un diagrama de cómo está funcionando el asunto hasta ahora, pues entonces nosotros tendríamos algo así. Nuestro universo U, podríamos pintarlo por aquí. Ese va a ser nuestro universo. Ese va a ser U, ¿vale? Ese va a ser nuestro conjunto universal. Y ese conjunto universal, lo que va a tener dentro son los estudiantes. Por aquí va a estar Ana María. Por aquí va a estar Álvaro. Por aquí va a estar Cristian. Y así sucesivamente. Por ahí va a estar toda la lista de todos los estudiantes. ¿Listo? Entonces, ese conjunto universal se trata de todos los estudiantes de la Universidad Nacional. ¿De acuerdo? Ahora, nos piden identificar, de ese conjunto de estudiantes, nos piden identificar algunos cuantos estudiantes. Nos dicen, por ejemplo, A es el conjunto de estudiantes mayores de 20 años. ¿Listo? B es el conjunto de mujeres. Y C es el conjunto de estudiantes de estratos 1, 2 y 3, o 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se vería eso en nuestro conjunto? Pues entonces por aquí debería estar un subconjunto, pintémoslo en café, por aquí debería estar un subconjunto, y ahí, dentro de esa circunferencia café, por ejemplo, ese sería A, todo lo que haya, o todos los estudiantes que hayan dentro de esta circunferencia café, van a ser estudiantes que eran mayores de 20 años, creo, mayores de 20 años. Entonces, todos los estudiantes que hayan dentro de esa circunferencia café van a ser estudiantes mayores de 20 años. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Si me pidieran graficar, pues sería así. El conjunto B, por ejemplo, podría ser así. Si este es B, entonces todo lo que está dentro de ese diagrama se quita al azul, o todo lo que está dentro de esa circunferencia azul, serán entonces las mujeres, ¿cierto? Todo lo que está dentro de la circunferencia azul serán entonces las mujeres. Entonces, por aquí, seguramente en algún punto por aquí estará Ana María. Y bueno, entonces estarán todas las mujeres estudiantes de la Universidad Nacional. ¿De acuerdo? Entonces, ahí. Y por supuesto que el conjunto C, entonces, nuestro conjunto C, que era, hagámoslo también en azul, no importa, nuestro conjunto C podría estar por aquí, y nuestro conjunto C correspondía a los estudiantes de estratos 1, 2 o 3. Entonces, todos los que estén por aquí van a ser estudiantes de estratos 1, 2 o 3. ¿Listo? Ahí pues he explicado, obviamente, otra vez cómo funciona todo este asunto. Me he tomado el tiempito ahí, pero simplemente es para que quede claro. ¿Listo? Mi trabajo aquí es que ustedes pues queden
totalmente aclaradas las dudas que tenían. Seguramente muchos de ustedes ya sabían lo que estamos explicando aquí. Seguramente algunos de ustedes también tenían algunas dudas. Pues bueno, entonces no se olviden, si tienen preguntas, simplemente prendan el micrófono y nada, sin ningún problema. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver cómo resolver este ejercicio 1. Nos dice lo siguiente, nos dice, describa con palabras los siguientes conjuntos. Entonces, vamos a tener que describir qué características tienen estos conjuntos que están dando acá. Nos están dando desde la A hasta la L, conjuntos distintos, que bueno, nosotros tenemos que ver qué características tienen. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Vamos a investigar uno de estos, tal vez. Vamos a investigar el A, por ejemplo. El A era A complemento intersección C. ¿Listo? Entonces vamos a ver a qué se refiere eso. ¿Listo? Para eso puede ser que sea más útil el Paint, porque el Paint hace como grafiquitos mejores de conjuntos. Voy a armar un grafiquito por acá. Entonces, aquí está mi conjunto universal. Ese es mi conjunto universal. Ese es mi universo. ¿Listo? Este es mi universo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, el conjunto A. Vamos a pintar el conjunto A. El conjunto A lo voy a dejar de color verde y pongamos esta circunferencia aquí. Este que está aquí es mi conjunto A. El conjunto A es el conjunto de todos los mayores de 20 años, ¿cierto? Mi conjunto A es el conjunto de todos los mayores de 20 años. ¿Listo? Entonces, aquí van a estar todos los estudiantes mayores de 20 años en la zona verde. ¿Listo? Ahí, en la zona verde, van a estar todos los estudiantes mayores de 20 años. El conjunto A tilde o A complemento, este conjunto que está aquí significa A complemento, ¿no? No es el conjunto A, sino que significa A complemento. Significa A complemento. ¿Listo? Significa A complemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el complemento del conjunto A que tenemos aquí? ¿Cuál sería el complemento del conjunto de los estudiantes mayores de 20 años? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Cuál sería el complemento de los estudiantes mayores de 20 años? Listo, gráficamente muy bien, ¿cierto? Gráficamente muy bien. Aquí está mal. Gráficamente muy bien. Gráficamente, el complemento del conjunto A es todo aquello que está por fuera de A, es decir, es la zona que en este momento voy a pintar de naranja. Esa zona que en este momento está pintada de naranja es el complemento de A. ¿Listo? La zona verde es A y la zona que está pintada de naranja es el complemento de A. Muy bien. ¿Qué estudiantes van a estar en la zona naranja? ¿Cómo podríamos describir los estudiantes que están en la zona naranja? Si los que están en la zona verde son los estudiantes mayores de 20 años. Entonces, ¿cómo podríamos describir a la zona naranja? Entonces, como los ¿quién me estudiantes dice? menores de 20 años, ¿no? A ver, la Universidad Nacional, menores de 20 años. ¿Listo? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Alguien piensa que hay alguno distinto? ¿Alguien piensa que o tiene otro? Entonces, para todos, ¿ya está bien ahí? Listo. Bueno, parece que no tiene ningún otro distinto. Entonces, dime. Los que son iguales, los que tienen 20 años, o entrarán ahí mismo también. Los que no son mayores de 20, pero tienen 20 años. Bueno, vamos a ver entonces. Universidad Nacional, mayores
de 20 años. ¿Listo? De hecho, esa observación está muy bien. Esa observación está muy bien. Entonces, nuestro conjunto A dice, A es el conjunto de todos los estudiantes de la Universidad Nacional mayores de 20 años, ¿cierto? Entonces, la observación que acaban de hacer, de hecho, es correcta. Si nos piden hallar el complemento de ese conjunto, pues vamos a hablar entonces de todos los estudiantes que no son mayores de 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando, ¿cierto? De todos los estudiantes que tienen 20 años o menos, ¿listo? Es decir, no solamente de los menores de 20 años, sino también aquellos hasta de los que tengan 20 años exactamente, ¿listo? Porque aquí nos están diciendo que el conjunto A son aquellos mayores de 20 años. Palabras más, palabras menos. Este caso del conjunto A cobija a partir de los 21 años, ¿no? Es decir, 21 años, 22 años, 23 años y de ahí para adelante, ¿cierto? Nos dicen explícitamente son los mayores de 20 años. Si buscamos el complemento, entonces, por supuesto, que será el conjunto de los estudiantes menores o con 20 años, ¿listo? Menores de 20 años o con 20 años, ¿de acuerdo? Entonces, aquí por eso hay que tener bastante cuidado con esta parte de conjuntos, ¿no? Porque miren que ese pequeño detallito nos puede arruinar un ejercicio y bueno, ahí podemos ya cometer un error que puede salir en un ejercicio mal, en un parcial. Entonces, hay que poner cuidado cuando nosotros vamos leyendo en matemáticas y bueno, ténganlo en cuenta no solamente para este curso, sino para todos los cursos de matemáticas que tengan de aquí en adelante, que las palabras en matemáticas deben ser muy precisas, de hecho son muy precisas, y bueno, eso también tiene que uno agudizar los sentidos para no caer en errores. De hecho, entonces, el complemento del conjunto A no son los estudiantes menores de 20 años, no son los estudiantes menores de 20 años. Esta no es. ¿Listo? El complemento del conjunto A será entonces X, tales que X es estudiante de la Universidad Nacional con 20 años o menos. ¿Listo? Entonces, esa sería una manera acertada de escribir al complemento de ese conjunto A. ¿Listo? Entonces, muy pendientes, repito, en matemáticas, las palabras hay que leerlas con total precisión y bueno, en este caso, el complemento es ese, los estudiantes que tengan 20 años o menos. ¿Listo? Por supuesto que cometer un error, pues no hay ningún problema. De hecho, todos cometemos errores. Seguramente yo cometeré muchos errores también cuando estemos dando clase y seguramente también para eso están ustedes, para decir, no, profe, aquí no iba tal número, aquí sumó mal, aquí hizo tal mal esta cuenta. Entonces, no hay problema con cometer errores. ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestro gráfico, significa que en la zona naranja viven aquellos estudiantes que tienen 20 años o menos, aquellos estudiantes de la Universidad Nacional con 20 años o menos. Y en la zona verde, entonces, viven aquellos estudiantes que tienen más de 20 años, es decir, de 21 hacia arriba. ¿Listo? Entonces, esa sería la situación hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos avanzando despacio, pero la idea es que entendamos bien qué es lo que está pasando ahí. Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos hasta el momento. Por lo tanto, entonces, nuestra zona de interés en este momento, de hecho voy a borrar esto porque necesito un poquito más de espacio, voy a borrar esto y voy a volver a hacer esos grafiquitos para que queden bien y que me dé espacio para hacer el siguiente. Este era verde, ¿no? Aquí está el conjunto A, simplemente di un poquito más de espacio. Este estaba por aquí, A, ¿cierto? Entonces dijimos que todo lo que esté dentro del círculo verde, ahí son estudiantes de la Universidad Nacional mayores de 20 años. Y todo lo que esté en la zona naranja, es decir, por fuera del conjunto A, son estudiantes de la Universidad Nacional con 20 años o menos. ¿Listo? Ahora, vamos a pintar el conjunto C. Aquí nos están diciendo A intersección C. Entonces, por aquí puede estar el conjunto C, lo voy a pintar
en azul. Entonces, miren, este sería el conjunto C, por ejemplo. En azul está el conjunto C. Listo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y entonces vamos a hacer la intersección entre A complemento y C. Recuerden entonces que la intersección entre dos conjuntos es el área común entre los conjuntos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos conjunticos aquí, así rápidamente los voy a dibujar, la intersección entre dos conjuntos se refiere a los elementos comunes entre los dos conjuntos, ¿listo? A la zona que está ahí, común a los dos conjuntos. Entonces, nuestro conjunto A complemento es lo que estoy dibujando de naranja desde hace rato, ¿no? Ese es nuestro conjunto A complemento. Y esta zona acá también, ¿no? Este es nuestro conjunto A complemento. Ese es nuestro conjunto A complemento, ¿listo? Y nuestro conjunto azul es el conjunto C. Nuestra área azul es el conjunto C. Entonces, ¿cuál es la zona común entre la zona naranja y la zona azul? ¿Cuál es la zona común entre la zona naranja y la zona azul? Pues de hecho, cuando uno hace la cuenta, cuando miramos aquí cuál es la zona común pues se refiere de hecho, a esta partecita de aquí que voy a colocar, incluso la puedo colocar en rojo. Esa partecita de ahí es la zona común entre la zona naranja y la zona azul del conjunto C, ¿cierto? Entonces, esa partecita que he puesto en rojo se refiere a la intersección entre A complemento y C. Entonces, la intersección entre A complemento y C es esa partecita rojita de ahí. Vamos a colocar esto por aquí. Ahí, se me borró aquí. Aquí. Listo. Esa de ahí. ¿Listo? Yo lo hago aquí en Paint porque en Paint dibuja como, bueno, al menos pinta mejor los colores o las zonas de los conjuntos. Aquí ya lo puedo pegar acá sin ningún problema. Ese conjuntico de ahí, ese conjuntico, aquí lo puedo pegar ahí, ya está ahí. ¿Vale? Este grafiquito entonces corresponde al conjunto A complemento intersección C. ¿Listo? A complemento intersección C. Recuerden entonces, la intersección es la zona común entre dos conjuntos, es donde se intersectan, es decir, donde coinciden. Y lo que hacemos entonces en este caso, siempre es como más fácil mirarlo gráficamente, lo que hacemos entonces es graficar un conjunto en un diagrama de Venn, graficar el otro, hacer la intersección, mirando pues en qué zona quedan los colores juntos. Y bueno, en este caso nos correspondió esa zona roja de ahí. ¿Listo? Entonces, el conjunto C, ya sabemos a lo que se refiere, ¿no? El conjunto C, por otra parte, el conjunto C, ya sabíamos que en el libro nos decían, o en el texto nos decía, que el conjunto C eran los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 2 o 3. Entonces, X, tales que X es estudiante de la Universidad Nacional de estrato 1, 2 o 3. ¿Listo? Entonces, les pregunto, muchachos, ¿cómo podríamos describir en palabras esa zona roja de aquí? Es decir, un estudiante que está ahí, ¿qué características puede tener? Por ejemplo, aquí está un estudiante, por ejemplo, Felipe, por ejemplo, yo. ¿Qué características voy a tener yo si estoy en esa zona roja de ahí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué características tendría? Mírame que no escuché nada, no escucha nada. Alguien tiene prendido el micrófono, pero no escucha nada. Alguien está hablando y no escuché. De pronto está... A ver, ¿qué características tendría un estudiante que está en esa zona roja de ahí? O lo escriben por chat también, no hay ningún problema, ¿no? Sería alguien mayor a 20 y que a su vez sea parte del estrato 1, 2 y 3. ¿Segura que sea alguien mayor a 20? No, sería alguien no. menor a 20 o igual, Sí, sí. aunque tenga 20. Ok, muy bien. Y que a su vez
sea de estratos 1, 2 y 3, ¿cierto? O sea que, digamos que en el conjunto A complemento de sección C están, ¿cierto? Estudiantes, por supuesto, de nuestro universo, que es la Universidad Nacional, ¿cierto? Que son menores o iguales a 20 y que pertenecen a estrato 1, 2 o 3, ¿cierto? Esa sería una descripción o una posible descripción de ese conjunto, ¿listo? Serían estudiantes que son estudiantes de la Universidad Nacional, por supuesto, que son menores o iguales a 20 años y que a su vez, ¿cierto? Y que a su vez, ¿cierto? Son pertenecientes al estrato 1, 2 o 3. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí avanzamos lento. Hicimos este ejercicio de manera lenta, pero es para que veamos que todo esto pues tiene una justificación. Todo esto tratamos de hacer una justificación y es que en matemáticas uno siempre debe justificar. Yo he sido docente también de colegio, créanme, y hay muchos estudiantes de colegio que a uno le dicen que, bueno, uno puede colocar un ejercicio, por ejemplo, y los estudiantes, hay muchos que lo sacan, hay muchos que lo resuelven, y uno le pregunta, bueno, pero ¿qué hiciste? ¿Qué operaciones hiciste? ¿Cómo sacaste el ejercicio? Y entonces le responden a uno, no, por lógica, profe. Entonces, hay una lógica detrás, pero uno tiene que ser capaz de expresar esa lógica en argumentos matemáticos convincentes, ¿vale? Y por eso fue que hicimos todo el paso a paso aquí, porque nosotros pues tenemos que alejarnos ya de ese mundo de decir, no, es que por lógica es esa la respuesta y ya, no, tenemos que ser capaces de explicar cuál es el fenómeno que está ocurriendo, de explicar por qué la respuesta es exactamente esa. Entonces, todo eso tiene una justificación, todo eso tiene un paso a paso, todo eso tiene operaciones lógicas, operaciones matemáticas que nosotros en algún momento tenemos que tener la capacidad de sacar, ¿listo? Entonces, por eso está entonces todo este paso a paso que hicimos. Y bueno, esa sería entonces la explicación del punto A. Por supuesto, repito, hemos sido muy lento, pues solamente con el objetivo de que, el objetivo quede pues claro para todos, ¿listo? Quede claro para todos. Entonces vamos a hacer otro, vamos a hacer el D, por ejemplo. El D también se ve como interesante. A intersección C y complemento de todo esto. A intersección C, complemento de todo esto. Entonces, el D dice así. Y por supuesto, en esa clase de taller no lo resolvemos todo, ¿no? Resolvemos es algunos nomás. A intersección D, complemento. ¿Listo? A intersección C, ¿no? Mira, ya me perdí. A intersección C. A intersección C, complemento. ¿Listo? Este va a ser más fácil de graficar. Aquí ya tenemos A y a C, de hecho. Puedo borrar esta parte roja de aquí y me quedo con A y C. Ahí está, A y C. Entonces, si yo hago un diagrama de Venn como estos, un diagrama sagital, también se llama esto. Si yo hago un diagrama sagital como este que está acá, entonces, simplemente para que lo tengan en claro, para que lo tengan en cuenta. Todo, absolutamente todo lo que esté dentro de esa circunferencia verde pertenece al conjunto A. Todo lo que esté dentro de la circunferencia verde pertenece al conjunto A. Y todo lo que está dentro de la circunferencia azul pertenece al conjunto C. ¿Listo? Simplemente para que lo tengan claro. Todo lo que está dentro de la circunferencia verde pertenece a A. Todo lo que esté dentro de la circunferencia azul pertenece a C. Y cuando uno habla de A intersección C, pues uno está hablando de los elementos comunes. A intersección C, por definición, está hablando de todos los elementos X, tales que X está en el conjunto A y al mismo tiempo X está en el conjunto C, en este caso, ¿no? La intersección de dos conjuntos se define así. Esta que yo he puesto ahí es la definición matemática de intersección de dos conjuntos. La intersección entre A y C se define como todos los elementos X
se define como todos los elementos X que cumplen, que satisfacen o tales que cumplen estas dos condiciones. Ese elemento X está en A y ese elemento X al mismo tiempo tiene la característica de estar en C. Entonces, esa es la definición matemática de la intersección. Cuando nosotros hacemos eso gráficamente, la intersección corresponde a esta zona de la mitad, ¿no? Esta zona que va a pintar rosado. Miren que esa zona que está rosada ahí es una zona que está dentro de la circunferencia verde de A y al mismo tiempo está dentro de la circunferencia azul de C. Por tanto, esa es la intersección entre A y C. Esa es la gráfica de la intersección. Esa zona que está ahí, incluso voy a pasar este A, lo voy a pasar más para acá porque ahí pareciera que ese fuese el A, ¿no? Ese fuese aquí. Ah, por acá. Listo. Ahí ya está mejor. Y esa zona rosada aquí, entonces sería A intersección C. ¿Listo? Eso ahí ya queda más claro. Entonces, esa es la situación. La zona rosada corresponde a la intersección entre A y C, es decir, los elementos comunes, lo que está dentro de la circunferencia verde y al mismo tiempo está dentro de la circunferencia azul. ¿Listo? Vamos a hacer ahora el complemento. Vamos a hallar el complemento de esa intersección. El complemento de esa intersección lo voy a pintar de gris y corresponde matemáticamente a todo lo que está por fuera de la intersección de ese conjunto. El complemento de A intersección C es todo lo que está por fuera de esa intersección y todo lo que está por fuera es esta zona de acá afuera, esta zona de aquí y esta zona de acá. Todo lo que está en ese momento pintado de gris corresponde a intersección C complemento. A intersección C complemento es lo que está por fuera de ese conjunto A intersección C. Entonces, esto que está aquí pintado de gris es A intersección C complemento. ¿Listo? Entonces, voy a borrar aquí para que no quede rosado acá. Entonces, ahí. ¿Listo? Entonces, en este momento, la zona que está pintada de gris corresponde a la gráfica del punto D de la tarea que nos pusieron. De ese punto de A intersección C complemento. ¿Listo? Esa es la gráfica de eso. Todavía no hemos descrito con palabras, pero esa es la gráfica de ese ejercicio de ahí. Entonces, aquí lo voy a colocar. ¿Listo? Entonces, ahora recordemos una vez más. Esa es A intersección C complemento. Ahora recordemos una vez más. Recordemos entonces cómo quedaría esta situación. A era el conjunto de los estudiantes mayores de 20, ¿cierto? El conjunto de los estudiantes mayores de 20. Y C era el conjunto de los estudiantes que pertenecen a estratos 1, 2 o 3. ¿Listo? ¿Cómo puedo describir a un estudiante que esté en la zona gris? Puede estar por aquí, puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá. Bueno, ¿cómo podría describir a un estudiante que esté en la zona gris? ¿Qué características podría darle a ese estudiante? ¿Qué características podría darle a ese estudiante? ¿Cómo podría describirlo? Que estoy en la Universidad del Valle. Digo, Nacional. En la Universidad del Valle. Espérame un segundito. Ah, intersección C, complemento. Bueno, una característica, por supuesto que la tiene, ¿no? Es que es estudiante de la Universidad Nacional, porque pertenece al conjunto universal, ¿no? Recuerden que el conjunto universal era el conjunto de los estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces, esa es una característica que va a tener. Es estudiante, ¿cierto? De la Universidad Nacional. ¿Qué otra característica va a tener ese estudiante? De hecho, tiene varias características. ¿Qué otra característica podemos darle a ese estudiante? Que sean iguales, que tenga 20 años o menos. Que tenga 20 años o menos, o sea que estaría por aquí.
por aquí, o por aquí, o por aquí, fuera de A, ¿cierto? Sí. Por ahí, listo. Esa puede ser otra característica. Entonces tiene 20 años o menos, o sea que es menor o igual a 20 años. Listo. ¿Otra característica hay para ese estudiante de ahí? Que tenga estrato 1, 2 o 3. Bueno, entonces, sí, va a tener, por ejemplo, esas características, ¿vale? Entonces, puede ser que también tenga esas características. Tiene o es de estrato 1, 2 o 3, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos describir ese conjunto que estamos viendo en este momento de gris, realmente pues se nos va a dificultar un poquito. ¿Por qué? Porque realmente ese conjunto es muy grande, abarca casi todo. Miren, abarca lo que está por fuera de A, es decir, lo que está en el complemento de A. Miren que abarca todo lo que está por fuera de A, abarca también todo lo que está por fuera de C. Pero se nos complica la situación porque abarca también una parte de A. Miren que, de pronto acá lo puedo ver mejor. Ahora sí acá, lo puedo explicar mejor. Abarca todo lo que está por fuera de A porque abarca toda esa zona. Esa zona de ahí es la que está por fuera de A, de hecho aquí. Toda esa zona es la que está por fuera de A y la está abarcando. Abarca todo lo que esté por fuera de C, es decir, abarca el complemento de C porque abarca también esa zona que estoy pintando en este momento en naranja, que es el complemento de C. ¿Listo? Pero se dificulta más porque, por ejemplo, abarca zonas que están dentro de A y zonas que están dentro de C, ¿no? Entonces se dificulta más. Es decir, en otras palabras, palabras más, palabras menos. Acá afuera dijimos estaban los estudiantes, aquí afuera, en el complemento de A. El complemento de A son los estudiantes menores o iguales a 20 años. Esos eran estudiantes menores o iguales a 20 años. Fue lo que dijimos ahora, el complemento de A, ¿cierto? Eso que está pintado de naranja. Menores o iguales de 20 años. ¿Listo? Pero el problema es que también está abarcando a algunos de los que son mayores de 20 años. Miren que esta zona que está aquí verde, que estoy pintando verde, son algunos que son mayores o iguales a 20, mayores que 20 años y también la está tomando. Entonces, ahí se está dificultando un poco. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a representar, digamos, cómo vamos a representar esto en palabras, en lenguaje natural? La manera más fácil de expresarlo en lenguaje natural, puesto que casi que todo lo que está pintado en grises, pues es casi que todo el universo, entonces es quitándole. Vamos a hablar entonces de todo, que esa zona gris van a ser todos los estudiantes de la Universidad Nacional, todos los estudiantes de la Universidad Nacional, pero que no están en la intersección entre A y C. Entonces vamos a escribirlo. Quedaría así, miren. Este conjunto quedaría entonces así. Se refiere a todos los estudiantes de la Universidad Nacional, ¿cierto? Ahí ya estamos en el universo. Ese es todo el universo, todo el conjunto U, todo lo que está dentro de la parte roja, dentro del cuadrado rojo. Todos los estudiantes de la Universidad Nacional, menos aquellos estudiantes que satisfacen ¿qué? Vamos a quitarle a aquellos estudiantes que están en esta zona blanca, que es la que tenemos que quitar. Miren que la zona blanca no está entrando en el conjunto, solamente es lo gris. Entonces vamos a quitar esta zonita blanca. Entonces estamos diciendo, es todo el universo, todos los estudiantes de la Universidad Nacional, quitándole a aquellos estudiantes que están dentro de la zona blanca. Pero ¿cuáles son los que están dentro de la zona blanca? ¿Alguien me puede indicar qué características tiene un estudiante que esté aquí en esta zona blanca? Por ejemplo, por aquí estuviese, yo qué sé, pongamos que aquí esté, bueno, aquí esté Felipe. Entonces, ¿qué características tendría? Todos los estudiantes que sean mayores a 20 años y que tengan estrato 1, 2 y 3. Exactamente. En esta zona blanca están todos los estudiantes que cumplen esas dos cosas, que son mayores de 20 años
y al mismo tiempo pertenecen a estratos 1, 2 o 3, ¿cierto? Entonces sería todos los A intersección C complemento sería todos los estudiantes de la Universidad Nacional, menos quitándole aquellos estudiantes, ¿cierto? Que tú dijiste mayores de 20 años pertenecientes a estratos 1, 2 o 3. Entonces, esa sería una descripción en el lenguaje natural de esa zona de ese diagrama. Entonces, como ustedes ven, en conjuntos, pues la verdad es que siempre es más fácil cuando uno dibuja, es más fácil cuando uno hace el gráfico, ¿listo? Se facilita más porque uno pues puede visualizar, valga la pena la redundancia, gráficamente, pues, qué es lo que está sucediendo ahí, cuál es el conjunto que está incluyéndose, cuál es la parte que no se está incluyendo, y aquí, pues, eso es lo que nos ayuda la situación. Si nosotros nos ponemos a dar descripciones, pues hay un montón de descripciones. Miren que ustedes dijeron 3, va a ser estudiante de la Universidad Nacional, algunos de ellos van a ser menores o iguales a 20 años, y eso es cierto. Algunos tienen estatus 1, 2 o 3, también es cierto, y así como dijeron estas descripciones, hubiesen podido decir otras más, pero entonces sería muy difícil armar un lenguaje natural con todas las descripciones, porque, por ejemplo, que así como hay estudiantes que son menores o iguales a 20 años, también hay algunos que son mayores o iguales a 20 años, por ejemplo, los que están en esta zona de por aquí, ¿no? Aquí en una zona de estas también son mayores o iguales a 20 años, entonces, bueno, ahí se complica un poquito, ¿no? Entonces, hacer una descripción de cada propiedad que tiene ese conjunto grandote que estamos pintando aquí, pues puede resultar bastante complicado. Y entonces, la manera más fácil es quitarle, tomar el universo y quitarle ese pedacito que es el que no está ingresando, que es el que está en este momento pintado de blanco. Ese pedacito blanco es el que no está ingresando en todo el conjunto. Entonces, es más fácil quitarlo. Entonces, digo, A intersección C complemento van a ser todos los estudiantes de la Universidad Nacional, que es nuestro universo, pero quitándole menos aquellos estudiantes que cumplen las dos características, que cumplen ser mayores de 20 años y que al mismo tiempo pertenezcan a los estratos 1, 2 o 3. Y listo, eso describe exactamente mi zona gris, ¿listo? Eso describe todo este conjunto de la zona gris. Miren que aquí no estamos hablando todavía del conjunto B, porque el conjunto B era el de las mujeres, ¿no? El conjunto B era de mujeres, aquí todavía no tocamos ni siquiera el conjunto B. Pero entonces, bueno, esa es una manera de describir cómo funciona esa partecita de ahí. Entonces, ese de ahí estuvo un poquito, un tris más complicado todavía, pero por la descripción, digamos, en lenguaje natural, más no por la Bueno, operación en pregunta. conjunto. Dime, claro. Lo que pasa es que usted está diciendo que el complemento es lo que no pertenece al grupo, ¿no? Entonces, ¿por qué está metiendo que pertenecen los estratos 1, 2 y 3? Serían los que no pertenecieran, ¿no? Ok, pero mira que lo que te está diciendo aquí, no estamos introduciendo a todos los que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3. Estamos quitando de todos los estudiantes de la Universidad Nacional aquellos que cumplen dos características al mismo tiempo, que sean mayores de 20 años y al mismo tiempo pertenezcan a un estrato 1, 2 o 3, ¿vale? Es decir, que aquí estamos incluyendo a aquellos que son menores o iguales de 20 años y que estén en estatus 1, 2, 3. De hecho, un segundito por acá. Aquí que está pintado. ¿Listo? De hecho, entonces, miren que estos ejercicios se prestan para varias cosas. Voy a quitar todo esto. Voy a quitar este color gris y voy a dejar todo blanco. Bueno, todo negro no, todo blanco. Ya me he olvidado de utilizar pen. Entonces, recuerden, nuestro conjunto A son estudiantes mayores de 20 años. Quiere decir que fuera del conjunto A, es decir, A complemento lo voy a pintar de verde, A complemento es esta zona ahí. Eso que está pintado de verde en ese momento es A complemento, es lo que está por fuera de A.
Por tanto, dijimos en A complemento, es decir, en la zona verde, son estudiantes que son menores o iguales a 20 años. ¿Listo? Y como ustedes ven, una parte de esos estudiantes menores o iguales de 20 años está también metida dentro del conjunto C. Ahí hay una parte de esos estudiantes que son estos de aquí, miren, esos estudiantes que son menores o iguales a 20 años están aquí en esta parte del conjunto B, o sea que, del conjunto C, perdón, o sea que el conjunto C tiene una zona donde también hay estudiantes que son menores o iguales a 20 años. ¿Listo? Esta zona que estoy pintando en azul. Es decir, que aquellos estudiantes que están en esta zona en azul, ¿qué características tienen? Si me preguntan a mí, ¿qué características tiene un estudiante que esté aquí en la zona azul? Si, por ejemplo, aquí está, no sé, pongamos un estudiante, no sé, un nombre que se ocurra aquí cualquiera, pongamos, por ejemplo, yo qué sé, Eibar, por ejemplo, no sé. Un estudiante que se llama Eibar, que esté en esa zona azul, ¿qué características tiene? Bueno, un estudiante que esté en esa zona azul, entonces tiene la característica, primero, tener 20 años o menos, porque está en el complemento del conjunto A. Pero, por otra parte, está metido dentro de C, es decir, que ese estudiante Eibar tiene menor o igual de 20 años y también al mismo tiempo pertenece a estratos 1, 2 o 3. Quiere decir que estamos incluyendo también una parte de esos que el compañero está diciendo, solamente que están en esa zona de aquí. Miren que esa zona está metida dentro del conjunto que estamos tratando. Es decir, van a haber unos estudiantes aquí que son menores o iguales de 20 años, van a estar por aquí va a estar Eibar, ¿cierto? Menor o igual de 20 años, y aparte perteneciente a estratos 1, 2 o 3. Es decir, no estamos excluyendo, no estamos diciendo que ninguno de estrato 1, 2 o 3 no va a estar, ¿no? Ahí van a estar, pero van a estar unos cuantos, no todos, van a estar unos cuantos. Aquellos que son de estratos 1, 2 o 3, pero que tienen menos o igual a 20 años, ¿vale? Entonces, eso ahí. Entonces, miren que esto de conjuntos se presta bastante para interpretación, se presta bastante para análisis también. De hecho, uno puede hacer bastante análisis de aquí. ¿Qué características tienen estos estudiantes? Por ejemplo, si yo pinto, por ejemplo, esta zona de acá, una zona, por ejemplo, aquí, aquí, por ejemplo, y coloreo esta zona de aquí, ¿qué características tienen los estudiantes que están en esa zona? Bueno, ¿alguien me puede decir qué características tienen los estudiantes que están en esa zona? ¿Cómo podríamos describir ahí? ¿Son los estudiantes mayores a 20 años? Sí, pero no están todos, ¿no? Porque mire que esta zona de acá, que la voy a pintar de verde, no está metida ahí. Entonces, no son todos los estudiantes mayores de 20 años. Es una parte. Es una Yo parte. creo que las compartidas son las que tienen cualidades también de que son estrato 1, 2 y 3. Entonces, mira, ahí sería. En esa zona que está pintada de naranja en ese momento serían estudiantes mayores de 20 años. Muy bien. Hasta ahí, perfecto. Pero que al mismo tiempo no pertenecen a estratos 1, 2 o 3. ¿Por qué no pertenecen? Porque no están dentro de la circunferencia azul de estrato 1, 2 o 3. Yo les decía hace ratico, todo lo que esté dentro de la circunferencia verde quiere decir que son mayores de 20 años, y todo lo que esté dentro de la circunferencia azul quiere decir que está en estrato 1, 2 o 3. ¿Listo? Por eso dice esa anotación hace rato, parece una anotación boba, pero nos ayuda a leer este conjunto. Entonces, yo veo que esta zona naranja está dentro del círculo verde, sí, es decir, son estudiantes mayores de 20 años. ¿Listo? Está dentro del círculo verde, está bien. Pero se repele totalmente con el círculo azul. Quiere decir entonces que son estudiantes mayores de 20 años, pero que al mismo tiempo no pertenecen a estratos 1, 2 o 3, ¿vale? Entonces, miren cómo la interpretación y cómo el análisis juega en esta parte de conjuntos. Es muy importante que uno sepa leer estos diagramas porque pues ahí básicamente está el entender bien este tema. ¿Listo? Entonces, ahí hemos avanzado ya bastante con esta partecita de aquí. Vamos a intentar hacer un tercero de estos ejercicios. Ya hicimos el A, ya hicimos el D. Vamos a ver cuál más podemos hacer.
Incluso por acá hay unas diferencias simétricas. Aquí hay unas diferencias simétricas. Por acá hay una intersección de los tres. Bueno, aquí hay bastante por analizar. ¿Listo? Vamos a hacer, por ejemplo, el G. Vamos a hacer el G. El G dice A complemento, intersección C complemento. ¿Listo? Vamos a hacer el G. A complemento, intersección C complemento. Entonces sería algo así. A complemento, intersección C complemento. ¿Listo? Entonces, por supuesto, lo que hicimos hace rato fue primero graficar estos dos conjuntos, ese conjunto, y de hecho con la gráfica, pues sacamos la interpretación en lenguaje natural. A mí me parece, pues, que es la manera más sencilla. Si uno tiene que hacer interpretación en lenguaje natural de esto sin hacer la gráfica, pues la verdad me parece bastante complicado. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya está prácticamente todo organizado. Aquí ya está nuestro conjunto A, nuestro conjunto B, nuestro conjunto C, pero si de pronto pues ya tiene como mucha cosa, hagamos uno nuevo, hagamos rapidito uno nuevo, por aquí para que quede más fácil, mejor y más claro. Hagamos uno nuevo, por aquí estaba nuestro conjunto universal, ese es nuestro universo, ¿cierto? Ese es nuestro universo, aquí está. Conjunto A, ya ni me acuerdo qué color lo pinté, creo que era verde, y conjunto C, azul. Conjunto A, aquí está. ¿Vale? Este es nuestro conjunto A y este es nuestro conjunto C. ¿Listo? Ahí están. Otra vez los volví a pintar. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo, A son estudiantes mayores o igual mayores que 20 años, C son estudiantes pertenecientes a estratos 1, 2 o 3. ¿Listo? Entonces, de nuevo, dibujamos. Queremos dibujar A complemento, intersección C complemento. Queremos dibujar entonces la zona común entre A complemento y C complemento. Recuerden la definición de intersección, ¿no? La intersección entre dos conjuntos son los elementos X, tales que X están en los dos conjuntos al mismo tiempo. X pertenece a A complemento y X pertenece a C complemento al mismo tiempo. Eso es lo importante de caer en cuenta, que es al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces dibujemos A complemento y dibujemos C complemento. A complemento, todo lo que esté por fuera de la circunferencia verde. Entonces, A complemento sería esta zona y esa zona. Eso que está pintado en ese momento verde es A complemento. ¿Listo? A complemento está color verde. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería A complemento y ahora voy a dibujar C complemento, lo voy a dejar en color azul clarito. Entonces, C complemento es todo lo que está por fuera de la circunferencia azul. Entonces, lo que está por fuera de circunferencia azul es esta zona y esta zona. ¿Listo? Eso que está por fuera de circunferencia azul, eso que está en este momento pintado de azul claro, es C complemento. ¿Listo? Entonces, repito, A complemento está verde, C complemento está en azul. Es lo que está por fuera de la circunferencia azul. ¿Listo? De la que está por fuera de la circunferencia, sí, azul oscuro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la intersección entre A complemento y C complemento? Recuerden, la intersección es la zona común a los dos conjuntos, es decir, ¿cuál es la zona donde se superponen o se sobreponen los dos colores, el verde clarito y el azul clarito? ¿Cuál es la zona donde se superponen o se sobreponen los dos colores? Pues de hecho, la zona donde se superponen o sobreponen los dos colores es la zona que voy a pintar de café. Es esa zona de ahí, ¿cierto? Bueno, la volvemos a hacer, a ver. Este es A complemento y este es C complemento, ¿listo? En donde coinciden los colores verde clarito y azul clarito. Los colores verde clarito y azul clarito coinciden únicamente en la zona grande, es decir, en esta zona de aquí. Eso que está pintado en este momento de café es la zona que corresponde a complemento, intersección, C complemento. ¿Listo? A complemento, intersección, C complemento. ¿Para todos está claro? ¿Para alguien no está claro? Volvemos a repetir esto. Bueno, aquí han dejado unas preguntas en el chat. Muchachos, ustedes dejan preguntas en el chat y está perfecto.
Hay veces que uno cuando está dando clase, pues se le pierde un poquito el chat porque uno pues tiene abierta la otra ventana y la verdad es que se le pierde un poquito pues el chat, ¿vale? También es muy viable si ustedes prenden el micrófono y hablan, no hay ningún problema tampoco, yo no tengo ningún inconveniente con eso, ¿vale? Entonces, cuando por ejemplo aquí me han dejado un mensaje en el chat, pero ya hace minutos, ya seguramente se pasó hace ratico esa parte de ahí. Entonces, para todos está claro, ¿no? Esa parte que está café se refiere a complemento, intersección de complemento. De hecho, voy a borrar la parte verde porque la parte verde no entra en esa intersección. Lo que está café en este momento es A complemento, intersección, C complemento. ¿Listo? Espero que para todos esté claro. Nadie dijo que tenía dudas al respecto, entonces voy a copiarla directamente. Aquí. Ahí está. Ese es A complemento, intersección C complemento. Se refiere a esa zona café que está ahí. ¿Listo? Bien, pues entonces, ¿qué características tiene una persona que está en esa zona café? Por ejemplo, habíamos puesto Eibar hace rato, ¿no? Por ejemplo, el color por aquí, uno que se vea más ahí. Por ejemplo, Eibar, si está por aquí, ¿qué características tiene él? Entonces, ¿será mayor de 20? ¿Será menor de 20? ¿Pertenece a estatus 1 bajo 3 o no pertenece a estatus 1 bajo 3? ¿Qué podemos decir de ahí? ¿Alguien tiene alguna idea de pronto? Son los menores de 20. ¿Son los que, perdón? Me perdí, no escuché muy bien Los ahí. menores de 20 que no pertenecen a estrato 1, 2 y 3. Los menores de 20 que no pertenecen a estratos 1, 2, 3. Algo así. Va por buen camino, pero te olvidaste de los menores o iguales a 20. Sí, a ver, un momento, a ver si, ¿cierto? Sí, exactamente. Ajá. Sí. A era el conjunto de los mayores que 20. Quiere decir que la complemento son el conjunto de los menores o iguales que 20. Está bien. Entonces serían estudiantes que son menores o iguales que 20, pero, como tú dijiste, son aquellos estudiantes menores o iguales que 20 que no pertenecen, están fuera del círculo azul de pertenecer, ¿cierto? De estar en estratos 1, 2 o 3. Eso estaría bien. Listo, perfecto. Entonces sí, lo que tú dijiste tenía razón, solamente que se te olvidó un poquito el menores o igual. Entonces sería A en complemento, intersección C complemento serían aquellos estudiantes, ¿cierto? Estudiantes de la Universidad Nacional, ¿vale? Menores o iguales a 20 años, ¿vale? Que a su vez, que al mismo tiempo, que a su vez, no están, que como muy separado aquí, no están en estrato 1, 2 o 3, ¿cierto? Esa sería la manera de poder representar eso en lenguaje natural. Son aquellos estudiantes de la Universidad Nacional que son menores o iguales a 20, es decir, están en el complemento de A, y que a su vez, al mismo tiempo, ¿cierto? No pertenecen a estratos 1, 2 o 3. Es decir, no están dentro del círculo azul. Estudiantes de la Universidad Nacional mayores o iguales que 20 no están dentro del círculo verde, que a su vez no están en estrato 1, 2 o 3, o sea, si no están en este círculo azul. ¿Está bien? ¿Listo? Ahí está correcto. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Está claro hasta ahí? Y bueno, Sí, ahí profe, hemos está hecho, claro.
Ahí hemos hecho algunos ejercicios, ¿no? Ahí hemos hecho ya algunos ejercicios de aquí. Por supuesto que la próxima semana, bueno, cuando Profe, tengamos otra, dime. ¿podría explicar uno de unión? No intersección, sino de unión. Ok, perfecto. Vamos a buscar uno de unión. ¿Listo? Ujú. Por ejemplo, este F es muy parecido. Bueno, este no, porque igual nos va a quedar lo mismo, de hecho. Iba a decir que este F es parecido al G y de hecho queda lo mismo. Vamos a hacer. Listo. Bueno. De hecho, según lo que yo veo aquí, según mis cálculos, mis cuentas internas, pues, el E puede ser que quede igual al D y el F puede ser que quede igual al G. Vamos a ver, ¿listo? Según mis cuentas internas, aquí lo que yo hago aquí en la cabeza, me dice que cuando yo haga la gráfica del número E, que tiene una unión, va a quedar igual a la gráfica del D que tenía la intersección. Según mis cuentas internas, eso debería suceder así. Pero intentemos hacerla, ¿listo? Recuerden cómo se define la unión. La unión entre dos conjuntos, A unido B o unido C, cualquiera del conjunto, no importa, se refiere a todos los elementos X, tales que X está en A o X está en B. Es decir, que la unión corresponde a aquellos elementos que están en el uno o en el otro o en los dos conjuntos. Por eso es que cuando uno hace un gráfico de la unión, cuando uno va y grafica la unión, le queda algo así. Ay, bueno, se me va a servir, pero bueno. Hagámoslo otra vez porque me hubiera servido y lo borré. Entonces quedaría algo así. Cuando uno hace un gráfico de la unión, puede quedar algo de esta manera. Puede tener por aquí este puede ser, por ejemplo, A. Este puede ser el otro conjunto. ¿Vale? Aquí está el otro conjunto. Y cuando uno habla de la unión, aquí está. Este es A y este es el otro conjunto que hasta hemos utilizado el C siempre, ¿no? Pero puede ser B. Entonces, cuando uno habla de la unión, uno habla de que une, básicamente es eso, unir los elementos que están en A, que son los que están dentro del círculo verde, que son esos que están ahí en este momento en naranja, y los une con aquellos elementos de C, que son estos que están dentro del círculo azul, que son los que están dentro del círculo, dentro de la zona naranja en este momento, ¿no? Une los elementos de A y los elementos de C, por eso es que la unión queda toda esta zona comprendida entre esos dos conjuntos. Ese que está ahí en ese momento es la unión entre A y C. Eso que está pintado en naranja es unión entre A y C. Entonces, por eso es que en unión, pues uno simplemente une, como su nombre lo indica, pues elementos como tal. Pues voy a copiar eso para que recordemos que era la unión. Simplemente es para recordar la unión. Esto es unión entre A y C. Esto es A unión C, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y entonces vamos a hacer ahora sí el gráfico que corresponde a este ejercicio. Dijimos el E, ¿cierto? Y según mis cuentas internas, la gráfica debe dar igual a la del C. Entonces, A complemento unido C complemento. Entonces vamos a hacer A complemento unido C complemento. ¿Listo? Repito, según mi cuenta interna debe dar igual a la del anterior ejercicio. A la del D. Entonces, vamos a realizar A complemento unido C complemento. Entonces voy a borrar esto, voy a dejar todo en blanco para poder usar a graficar. ¿Listo? Voy a dibujar A complemento. A complemento, recuerdan ustedes, es todo lo que está fuera de la circunferencia verde. A complemento es todo lo que está fuera de la circunferencia verde, o sea que es esta zona acá y esta zona ahí. ¿Listo? Esa zona verde en este momento es A complemento. ¿Listo? A complemento. Ahora voy a dibujar C complemento. Voy a dibujar C complemento. ¿Listo? Voy a dibujar C complemento. Entonces, C complemento lo va a hacer color azul claro.
Entonces, C complemento es todo lo que está por fuera de la circunferencia azul. Todo lo que está por fuera de la circunferencia azul. C complemento va a ser esta zona de acá y esta zona de ahí. ¿Listo? Entonces, zona verde es A complemento y zona azul es C complemento. Zona verde, A complemento. Zona azul, C complemento. ¿Listo? ¿Qué zonas me quedan si yo uno la zona verde con la zona azul? Si yo sumo la zona verde con la zona azul, ¿qué zonas me quedan? Entonces voy a pintar en otro color las zonas que me quedan cuando yo uno la zona verde con la zona azul. Voy a pintar en otro color. ¿Listo? Entonces, color, pongámosle morado aquí. Entonces, ¿qué zonas me quedan cuando yo uno zona verde con zona azul? Me queda, por supuesto, la zona de afuera. Está como muy, muy intenso ese color. Voy a cambiar de color. Voy a colocar un... ¿Qué será? ¿Qué color será? Pongamos gris de hace rato. Entonces, voy a colocar en color gris el unir la zona verde que teníamos ahí con la zona azul. ¿Listo? Zona verde y zona azul que teníamos, que era ese complemento. Entonces, cuando yo uno esas dos zonas, me va a quedar, por supuesto, la zona de afuera, esa de ahí va a estar en la unión, va a quedar esta zona de aquí y va a quedar esta zona de acá. Eso que está pintado en este momento es A complemento unido C complemento. ¿Listo? Eso que está ahí pintado es A complemento unido C complemento, uniendo las dos zonas, tanto la zona verde como la zona azul. Si no me creen, quitamos los colores. Ahí está, zona verde, zona azul, y unimos las dos zonas. Queda entonces la zona aquí, la zona acá y la zona acá. Entonces, lo que está en gris es A complemento unido C complemento. ¿Listo? Y, como les dije, según mi cuenta interna, eso debería dar igual a el ejercicio que ya habíamos hecho antes. Entonces, vamos a copiarlo. Vamos a colocarlo acá. Ahí está. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar el ejercicio anterior, a ver si esa gráfica está por algún lado. Aquí está, miren, aquí está, exactamente. Esa fue la que nos dio antes. ¿Listo? Entonces ya sabemos la descripción matemática que tenía eso. La descripción matemática son todos los estudiantes de la Universidad Nacional, menos aquellos estudiantes mayores de 20 años pertenecientes a estatus 1, 2 o 3. ¿Por qué me dio igual? ¿Por qué me dio igual? Resulta que es por una propiedad de los conjuntos. Resulta que es una propiedad de conjuntos. Una propiedad que uno a veces no ve, pero la propiedad dice, si yo tengo una unión de conjuntos y a eso le calculo el complemento, es decir, A unión B y complemento de todo eso, esto es lo mismo que vengo acá, distribuyo el complemento acá en A, distribuyo el complemento en B, pero debo cambiar esa unión por una intersección. Entonces esto va a ser A complemento, intersección, B complemento. Esa es una propiedad de los conjuntos. A unión B, complemento de todo eso, es A complemento, intersección, B complemento. Entonces, ese complemento se distribuye, lo paso tanto al A como al B, pero el complemento cambia esa unión por una intersección. Entonces, por eso fue que cuando yo vi la cuenta, por ejemplo, cuando yo vi el ejercicio, dije, bueno, este de acá y este de acá son la igualdad acá, se deja propiedad de los conjuntos. Entonces, por eso dije, este ejercicio de y él le debe dar exactamente lo mismo. Y justamente lo mismo va a pasar con el F y el G. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con el F y el G. Entonces, esa es la situación. ¿Listo? Vamos a hacer uno de unión, tal vez este que es más sencillito. Tal vez este que es más sencillito, A unión B. Ese lo vamos a hacer rapidito. A unión B es muy fácil. Voy a borrar esto de acá. A unión B es muy facilito. Este no. Este ahí, este no. Este. A unión, vamos a hacer A unión, ¿qué? A unión B. ¿Listo?
Entonces, este ya no va a ser C, sino que va a ser B. Este ya no va a ser C, sino que va a ser B. Y vamos a hacer A unión B, ¿cierto? A unión B. ¿Listo? Entonces, lo mismo hace rato. Vamos a hacer A unión B, ¿de acuerdo? Voy a colocarlo por aquí. Ese, pues ya no hago la descripción en lenguaje natural porque ya la teníamos arriba, ¿no? Simplemente es volver a revisarla de arriba. Vamos a hacer ese A unión B. ¿Listo? Vamos a hacer A unión B. Entonces ya sabíamos, A es todo lo que está dentro del círculo verde, eso que estoy pintando aquí de verde es A, eso es el conjunto A, el conjunto B es todo lo que está dentro del círculo azul, y la unión es unir esas dos zonas. La unión es unir la zona del conjunto A, que es esta amarilla en este momento, unirla con la zona del conjunto B, que es esto que está en amarillo. Y el resultado es todo esto que está en amarillo en este momento. Eso corresponde a A unión B. Todo eso que está en este momento de amarillo corresponde a A unión B. Entonces, esto es lo que voy a copiar acá. Y nos quedaría entonces así. Ahí está. Eso corresponde a A unión B. ¿Listo? ¿Cómo podríamos describir el lenguaje natural a los estudiantes que están en esta zona amarilla de ahí? Entonces, en esa zona amarilla de ahí los podemos describir así. Podríamos decir una descripción del lenguaje natural así. En A unión B van a estar todos los estudiantes, ¿cierto? De la Universidad Nacional, por supuesto. Ahí van a estar todos los estudiantes de la Universidad Nacional que tienen, ¿qué? Mayores o iguales, mayores que 20 años, ¿no? Era, me olvidé. Vamos a ver. Y conjunto A era mayores de 20 años, ¿no? Entonces, que son mayores de 20, que son mayores de 20 años. ¿Listo? Entonces, A unión B corresponde a todos los estudiantes de la Universidad Nacional que son mayores de 20 años o que cumplen la otra condición, o conjunto B, son mujeres o son mujeres. ¿Listo? O son mujeres. Entonces, miren bien lo que acabamos de hacer. Aquí hay algo que tener en cuenta para todos, ¿vale? Entonces, esto que acabamos de hacer es bastante importante. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué fue lo que pasó? A ver. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cuando hablamos nosotros, un segundito, busquemos a ver. Un segundito, busquemos por aquí. Ok, listo. Entonces, miren bien. Esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de intersección, aquí está A intersección C, y puse la definición de A intersección C. Cuando hablamos de intersección, la intersección automáticamente se conecta al lenguaje natural con la letra I o con el conectivo I, ¿vale? La intersección se conecta o se desarrolla con el conectivo I. Y el conectivo I tiene que ver con que se cumplan las cosas al mismo tiempo. Por eso aquí miren el lenguaje natural que obtuvimos. A intersección C complemento eran aquellos estudiantes, bueno, aquí lo hicimos, ¿no? Aquellos estudiantes de la Universidad Nacional, menos aquellos estudiantes mayores de 20 años pertenecientes a estratos 1, 2 o 3. Entonces, la intersección se conecta con la letra I del lenguaje natural, ¿vale? Mientras que la unión se conecta con la letra O en el lenguaje natural. Miren, aquí está. La unión se conecta con la letra O.
en el lenguaje natural. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hacer una descripción en lenguaje natural, en este caso de la unión, entonces yo no utilizo el conectivo y, utilizo el conectivo o. Entonces estoy diciendo que esa unión A unión B en lenguaje natural corresponde a todos los estudiantes de la Universidad Nacional que son o una cosa o la otra, ¿cierto? O que son mayores de 20 años o son mujeres, porque estoy hablando de una unión. La unión se conecta con el conectivo O y la intersección con el conectivo I. Solamente que aquí cuando yo estaba escribiendo el lenguaje natural de las intersecciones, yo utilizaba unos sinónimos del conectivo I. Yo utilizaba, miren que aquí utilicé el sinónimo que a su vez tal cosa. Eso es un sinónimo de la I, porque significa que están sucediendo las dos cosas al mismo tiempo. Imaginen ustedes la siguiente situación. Imaginen ustedes que, bueno, que su mamá o un familiar, no sé, alguna persona les dice a ustedes, hágame un favor, tráigame un lapicero y un cuaderno. Si a ustedes le dicen, traigan un lapicero y un cuaderno, entonces, ¿cuándo uno puede decir que ese favor fue cumplido? Si el favor es traigan un lapicero y un cuaderno, ¿cuándo se puede considerar que ese favor fue cumplido? Pues se puede considerar que fue cumplido cuando usted llega con las dos cosas, ¿cierto? Si usted se va a traer el lapicero y el cuaderno y llega solamente con el lapicero, pues no se va a considerar cumplido el favor porque le hizo falta algo. Si ustedes se van y traen el cuaderno, pero no traen el lapicero, lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo creen que el favor está cumplido? Cuando dicen traigan un lapicero y un cuaderno, pues cuando llegan con las dos cosas. Pero si el favor es traigan un lapicero o un lápiz, ¿cuándo consideran que está cumplido el favor? Entonces, cuando el favor es traigan un lapicero o un lápiz, el favor se cumple si ustedes llegan solamente con el lapicero, por ejemplo. Ahí están cumpliendo el favor porque era traer un lapicero o un lápiz. O si llegan solamente con el lápiz, también se cumple el favor porque están llegando con algo. O cuando llegan con las dos cosas, ¿no? Si ustedes llegan con el lapicero y con el lápiz, pues también están cumpliendo el favor. La única manera de fallar ahí es que lleguen sin nada. Entonces, la letra I en lenguaje conjunto está asociada a la intersección y la letra O está asociada a la unión, ¿vale? Por eso, pues, es el lenguaje natural que pusimos aquí. Todos los estudiantes de la Universidad Nacional que son mayores de 20 o son mujeres. Se une entonces o se asocia a la unión entre A y B. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿De acuerdo es ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, el tiempo por hoy pues se nos ha terminado. Esperemos entonces que pronto podamos ver otra clase de taller. Como les dije, este espacio es para resolver dudas, inquietudes. Aquí están en toda confianza. Si quieren prender el micrófono, participar como quieran, no hay ningún problema. ¿Listo? No hay ningún problema. No tienen que alzar la mano porque tengo otro curso de cálculo que los estudiantes estaban levantando a cada rato la mano y yo decía, no, muchachos, no hay necesidad de levantar la mano, simplemente prenda el micrófono y hable, interrumpa, que no hay ningún problema con eso, ¿listo? Lo mismo va para ustedes. Entonces, bueno, así quedamos por la clase de hoy, ya nos veremos entonces en otra oportunidad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, también me pueden escribir el correo electrónico, ya lo tienen, yo les mandé un correo electrónico, creo que fue ayer, si no estoy mal, entonces ya también lo tienen, no hay ningún problema con eso. Y bueno, ahí estamos hablando, ¿vale? Entonces se cuidan mucho, vayan avanzando en sus talleres y en la próxima oportunidad pues continuamos entonces con este taller número 1 y pues ya comenzaríamos con el taller número 2, yo creo también por ahí. ¿Listo? Igualmente, muchachos, que estén muy bien de todos y no se olviden, de pronto les escriben los profesores comentándoles que no hay clase ni mañana ni pasado mañana, ¿no? Entonces hay que estar pilas con eso y estar pendientes de los correos electrónicos a ver qué dicen los profesores, ¿vale? Voy a terminar aquí. Nos vemos entonces, muchachos, que estén muy bien. Voy a terminar la grabación. Muchas gracias.